esta unidad número 5 vamos a empezar a estudiar las operaciones ciertas complejas de cuotas variables. Estas rentas, que comúnmente las abreviamos denominándolas rentas variables, son aquellas rentas en las que sus términos no son constantes, pudiendo los mismos variar según alguna ley conocida o en forma arbitraria. Todo lo dicho para la unidad anterior de operaciones ciertas complejas pero de cuotas constantes es totalmente aplicable a las de cuotas variables. Es decir, que acá para calcular los distintos elementos vamos a tener en principio varios caminos, básicamente dos. ¿Cuál sería? El primero sería para sacar su valor actual o final, calcular partiendo del principio de equivalencia financiera y actualizando, si queremos sacar valor actual, o capitalizando, en caso de valor final, término por término y sumando los resultados en el momento de su valoración. Esto, sin dudas, es un procedimiento un poco más complejo. Y si no tenemos un procedimiento un poco más abreviado, aprovechando los conocimientos que ya tenemos de las rentas de cuotas constantes, sacar, digamos, o obtener los elementos, los valores actuales y los valores finales, a partir del conocimiento de las relaciones que ligan a las distintas rentas que ya vimos en rentas constantes. Entonces, un poco la idea del desarrollo de esta unidad, que va a ser muy similar al de la unidad anterior, sería hacer el despeje de la renta inmediata de pagos vencidos y luego manejarnos con relaciones, las relaciones conocidas, que al respecto paso a recordarlas. En primer lugar, habíamos visto que para pasar de un valor actual o un valor final vencido a uno adelantado, lo que hacíamos era capitalizar por un periodo, es decir, multiplicar por 1 más i a la vencida. Eso es para pasar de un valor actual o valor final de vencido a adelantado. Si queríamos obtener el valor actual de una diferida, a partir del valor actual de una inmediata, lo que hacíamos, multiplicábamos por b a la h a la inmediata, es decir, la actualizábamos por h periodo. En cambio, si lo que queríamos obtener era el valor actual de la anticipada, a partir del valor actual de la inmediata, lo que hacíamos era a esta última, o sea, la inmediata, multiplicarla por 1 más i a la h, con lo cual obteníamos el valor actual de la anticipada. Este último método es el que vamos a utilizar más que nada para abreviar todo el desarrollo. Debemos tener en cuenta que los términos de estas rentas pueden variar de la siguiente manera. Recuerden que llamamos términos o cuotas, ¿no es cierto? Es lo mismo. Puede ser que varíen en progresión aritmética, con razón de variación creciente o decreciente, siendo el primer término o cuota, lo vamos a identificar con la letra mayúscula C, como siempre, y el término general será C entre paréntesis P, o C sub P es igual C más o menos P menos 1 por R. Ese será el término general. Acá vamos a tener que identificar cada una de las cuotas. Ya no podemos llamar a las cuotas simplemente con la letra C. Esta la dejamos solamente para la primera cuota. Pero después cada una de las cuotas vamos a tener que poner CP, o sea, a qué periodo se refiere, porque las cuotas son variables. Ninguna son igual a la anterior ni a la posterior. También podemos tener rentas que varían en progresión geométrica sus términos. La razón de variación también puede ser creciente o decreciente, según sea Q, que sería la razón de variación, mayor que 1 o menor que 1, siendo el primer término nuevamente C y el término general CP es igual a C por Q a la P menos 1, ese sería el término general. Y después podemos tener que los términos de las rentas varían en formas arbitrarias, los cuales deben ser analizados
cada caso en particular. Debemos decir que en estas rentas variables, al igual que en las temporarias cuotas constantes, constituyen la base para distintos sistemas de amortización de préstamos. Estudiaremos en primer término las rentas variables en progresión aritmética. Comenzaremos con el valor actual. Antes que eso diremos que las rentas estas variables en progresión aritmética, cada uno de sus términos irá variando de acuerdo a esta progresión, que en el caso que se trate, como vemos ahora, de una progresión aritmética, quiere decir que de cuota en cuota o término en término la variación es una cantidad fija. Por ejemplo, si partimos de una cuota inicial de, por decir, 10.000 pesos, luego puede ir subiendo de a 1.000 o bajando de a 1.000, pero siempre de acuerdo a una cantidad fija. Lógicamente, si la renta va a ser variable en forma decreciente, debemos tener en cuenta de que no es financieramente posible hablar de términos o cuotas nulos y mucho menos negativos, por lo cual deberá tenerse la precaución de que en casos concretos, si vamos a tener una renta variable en progresión aritmética que es decreciente, que el último término, o sea, el término n, que sería el último, debe darse que sea mayor que 0. Es decir, que C más la razón de variación por n-1, todo eso tiene que ser mayor que 0. La nomenclatura que vamos a utilizar es la siguiente. C mayúscula, como siempre, significa cuota, pero en este caso, como ya dije, no es cualquier cuota, sino solamente el primer término de la renta, la primer cuota. R va a ser la razón de variación, en este caso es esa suma fija que va a variar de cuota en cuota. Y B minúscula, B mayúscula, entre paréntesis, luego paréntesis nuevamente, H, N y R, bueno, toda esta expresión genérica va a hacer referencia al valor actual de una renta de n términos, variable en progresión aritmética con razón R, cuyo primer término es de C unidades monetarias, valuada a la tasa I, H periodos antes del primer término de la renta. Es decir, acá, dado que las cuotas son distintas, no vamos a tener una diferencia como teníamos en las rentas constantes, de tener una simbología para las rentas de 1 peso de cuota y otra para las de C pesos. Acá siempre vamos a tener que referirnos a rentas de C pesos de cuota inicial. Vamos a comenzar entonces con el valor actual de una renta inmediata y de pagos vencidos. Hacemos como siempre el planteo, realizando el correspondiente diagrama temporal. Ubicamos las épocas de evaluación, como se trata de una renta inmediata, ambas coinciden. Ubicamos los tiempos o periodos por encima de la recta, 0, 1, 2, 3 hasta n, y ubicamos en la parte inferior de la renta cada uno de los términos o pagos. Dado que se trata de pagos vencidos, el primer término C lo vamos a tener al final del primer periodo, o sea, en el momento 1. En el momento 2 ya la renta comienza a variar en su cuota o sus términos, entonces tenemos C más R. En el periodo 3 ya habrá C más 2R y así sucesivamente. De tal forma que en el anteúltimo periodo n-1 el término o cuota será igual a C, o sea, la primera cuota más n-2 veces R. ¿Por qué n-2 y no n-1? Porque fíjense que la primera cuota no tenía R, entonces estamos en un periodo desfasado, entonces va a tener n-2R.
Y la última cuota a abonar vencida en periodo n va a ser igual a C más n menos 1 veces R. Al diagrama anterior, por razones solamente didácticas y a los efectos de visualizar mejor el proceso de actualización de cada uno de los términos, lo vamos a desagregar individualmente en forma vertical, de modo tal que nos permita visualizar por renglones las sucesivas rentas constantes, cuyas actualización y equivalencia vamos a sacar después. Es así que planteamos entonces, en el momento 1 tenemos C, en el momento 2 la cuota o término sería C más R, digamos en forma vertical. En el momento periodo 3 tendríamos C más R, y así sucesivamente hasta el momento N. Lo que nosotros debemos hacer ahora, como ya sabemos, es llevar cada uno de esos valores, ¿no es cierto?, evaluarlo donde está la época de evaluación, que es el momento 0. La actualización ahora la vamos a hacer término por término, por supuesto, pero para cada renglón, digamos. Fíjense, por ejemplo, para el primer renglón, vamos a hacer el primer término que está en el momento 1 será actualizado, será C por B. El segundo término será C por B cuadrado, C por B al cubo, y el último C será C por B a la n. Ahí si sacamos este factor común C, quedaría C, y entre paréntesis o corchetes quedaría B más B cuadrado, etcétera, hasta más B a la n. Hacemos lo mismo con el segundo renglón, ya sacado el R, ¿no es cierto?, como factor común, pero digamos el primer R sería R por B cuadrado, después R por B al cubo, etcétera, hasta R por B a la n. Así hacemos con cada uno de los renglones. El anteúltimo será el primer R, habrá que actualizarlo por n menos un periodo, y el último R por n periodos, sacando R factor común queda como está expresado ahí a la izquierda. Y finalmente el último R, ahí habrá que actualizarlo por n periodos, por lo cual se lo multiplica simplemente por B a la n. Esto, digamos, sería la parte algebraica de la operación, pero yo quisiera centrarme, antes de pasar al planteo específico, más que nada en algunas cosas conceptuales. Ustedes podrán ver que, expresado de esta manera, en cada renglón nos vamos a encontrar con una renta de cuotas constantes. Así, en el primer renglón vamos a tener una renta inmediata de pagos vencidos de cuota C, de n cantidad de términos, es decir, esa sería la AN o A1NI, ¿no es cierto?, que vimos en la unidad anterior. En el segundo renglón vamos a encontrarnos o podemos observar que existe otra renta constante, ahora no de una cuota C, sino de una cuota R, que está diferida por un periodo, es decir, si los pagos están siendo vencidos, quiere decir que la época de iniciación la estaríamos teniendo en el periodo 1, y el primer pago está en el periodo 2. Entonces sería esto, lo que vemos en el segundo renglón estaría haciendo una renta diferida por un periodo y de n menos un término, es decir, no va a tener n términos. ¿Por qué? Porque en el periodo 1 no hay r, entonces tiene n menos un término. En el renglón 3 nuevamente vamos a ver la misma situación, tenemos nuevamente otra renta de cuota constante igual a r. En este caso será una renta diferida por dos periodos y que tendrá n menos 2 términos. Así sucesivamente, en el anteúltimo renglón vamos a observar nuevamente que tenemos
otra renta diferida, en este caso por n menos 2 periodos, y de 2, donde n, digamos, de n menos 2 términos, quiero decir. Y en el último renglón, bueno, simplemente tendremos AR. Entonces, esto es el desarrollo que vamos a hacer a continuación. Es la parte conceptual y se los explico un poco acá porque resulta más fácil poder observarlo con el diagrama presente. Tengan en cuenta entonces que cada una de las flechas, ¿no es cierto?, que significan la actualización, que van hacia la izquierda, ya no es la actualización de un solo término o cuota, sino que es la actualización de todo el renglón el que estamos presentando. Como siempre, tenemos que el valor actual de la renta será igual a la sumatoria de los valores actuales de cada uno de sus términos, desagregados en la fórmula indicada en el diagrama anterior. Es así que tendremos entonces, bueno, B1, N y R será igual a C, bueno, por todo el paréntesis, es decir, todo lo que cada uno de los valores actuales de cada uno de los pagos. Luego viene una serie de pasos algebraicos. En primer lugar, acá el reemplazo por las nomenclaturas de rentas que recién les expliqué, y luego en las diapositivas siguientes otra serie de operaciones algebraicas que no, salvo para llegar a la fórmula, ¿no es cierto?, lo cual no es menos importante, pero desde el punto de vista financiero no agregan, con los cuales yo las voy a dar las voy a saltear en cuanto a una explicación y ustedes la podrán ver más detenidamente, tanto sea en estas diapositivas como en el diagrama, o mejor dicho, los teóricos escritos que tienen también en esta aula virtual. Finalizados los desarrollos algebraicos, llegamos finalmente a al valor actual de esta renta, cuya fórmula la pueden ver en el renglón final. Es importante, sería muy beneficioso para el avance que pudiéramos retenerla, porque a partir de esta renta vamos a tratar de sacar las siguientes, ¿no es cierto?, por relaciones, así que vamos de alguna manera a utilizar esta renta como pivote para abreviar los cálculos. Entonces, el valor actual de la renta inmediata de pagos vencidos, variable en progresión aritmética, será igual a C, o sea, la primer cuota, más R sobre I, más R por N, por AN. Fíjense que acá estamos abreviando, AN sería el A1NI, o sea, una anualidad de $1 de cuota constante, menos R por N sobre I. No sé si he dicho ya anteriormente que R es la razón de variación, creo que sí, pero bueno, por las dudas lo repito. También a esta fórmula, que es un poco extensa en su nomenclatura, estoy hablando de la parte izquierda de la igualdad, vamos a empezar a simplificarla más adelante. Simplemente vamos a poner B, la B minúscula con la B mayúscula, entre paréntesis, y en el paréntesis que sigue, donde tiene todos los atributos, simplemente vamos a poner en este caso N, ¿sí? O sea que si abreviamos B, y entre paréntesis N, estamos haciendo referencia al valor actual de esta renta inmediata
y de pagos vencidos. En cuanto al cálculo de los elementos, la primer cuota C o la razón de variación la van a poder obtener ustedes por despeje de la fórmula de valor actual recientemente encontrada, pero no van a poder hacer lo mismo con el tiempo y con la tasa de interés, donde van a tener que aplicar el método de aproximaciones sucesivas para poder obtenerlo. El detalle, como siempre, de todo esto lo pueden ver con mejor claridad en el teórico escrito que tienen también desarrollado. Para obtener el valor actual de la renta inmediata de pagos adelantados, que planteamos acá como BB entre paréntesis 0, N y R, partimos de lo que ya sabemos que el valor actual de una renta inmediata de pagos adelantados es igual a la inmediata de pagos vencidos multiplicada por 1 más I. Desarrollando la inmediata de pagos vencidos y multiplicando por 1 más I, tenemos el resultado que nos da el segundo renglón. Fíjense ahí que ya está distribuido el 1 más I en la parte, digamos, en la primera parte de la fórmula. Estoy hablando del segundo término. Antes del menos ese está el 1 más I, y después también en el segundo miembro, segundo término, también está 1 más I. El AN por 1 más I nos da el valor actual de una renta de pagos adelantados de cuota constante, por eso ponemos A' N, y si hacemos una operación algebraica dentro del segundo miembro del segundo término, vamos a ver que en realidad nos puede quedar en definitiva como R por N sobre D, no sobre I. Con lo cual el final, digamos el resultado final del valor actual de la renta inmediata de pagos adelantados será igual a C más R sobre I más R por N. Hasta acá esta parte es igual que en la renta de pagos vencidos, multiplicado por una anualidad constante, pero de pagos adelantados, menos R por N sobre D. Para el valor actual de una diferida de pagos vencidos, también nos vamos a manejar con las equivalencias. Entonces vamos a decir que el valor actual de la renta diferida de pagos vencidos va a ser igual al valor actual de la renta inmediata de pagos vencidos actualizada por H periodos. Si multiplicamos y distribuimos ya el B a la H dentro de la inmediata, vamos a encontrar lo que la fórmula nos va a quedar como está en el anteúltimo renglón, y si el AN por B a la H, eso nos va a dar una renta diferida por H periodos, pero de pagos constantes, y luego nos quedaría definitivamente que esta renta, el valor actual de esta renta va a ser igual a C más R sobre I más R por N por H a N, que vuelvo a repetir es una renta diferida de cuota constante, menos R por N sobre I, todo eso por B a la H. Valor actual de la diferida de pagos adelantados. Bueno, podemos hacer el planteo. En este caso podríamos hacerlo de dos maneras, es decir, plantear la de pagos adelantados como la de pagos vencidos, o sea, la diferida de pagos vencidos por 1 más I, o de igual manera que hicimos en la de pagos vencidos, podemos partir del valor actual de la renta inmediata, pero de pagos adelantados, y actualizarla por los H periodos, haciendo el producto, ¿no es cierto?, de la inmediata de pagos adelantados por B a la H, nos queda finalmente la fórmula que dice que es igual a C más R sobre I más R sobre N por una renta diferida de cuota constante adelantada, menos R por N sobre D por B a la H. Para sacar ahora el valor actual
de una renta anticipada de pagos vencidos, partiendo de la inmediata también de pagos vencidos, y conociendo la relación que las liga, la multiplicamos esta última por 1 más I a la H, que lo introducimos dentro de la fórmula, llegando a la fórmula final que ustedes podrán apreciar y analizar. Por último, tenemos el valor actual de una renta anticipada, pero de pagos adelantados, donde hacemos el mismo planteo que hicimos para el de pagos vencidos, es decir, partimos del valor actual de una inmediata de pagos adelantados y la capitalizamos por los H periodos, encontrando la fórmula que está al final. Vamos a analizar ahora un caso especial. Vamos a ver el valor actual de una renta inmediata de pagos vencidos y con la condición que la amortización sea constante, es decir, la primera de todas las rentas que vimos. Tenemos que definir en un comienzo qué entendemos por amortización. Y vamos a decir que amortización es la parte de la cuota que salda la deuda. La otra porción son los intereses y la suma de ambos forma la cuota. Es decir, que la cuota estaría formada por dos subcuotas, una que se llama de amortización, que es la parte que va a ir cancelando la deuda, y la otra parte son los intereses que se aplican sobre saldos. Así como los términos o las cuotas, ¿no es cierto?, de una renta pueden ser crecientes, decrecientes o constantes, lo mismo sucede con la amortización. En este caso, la condición que nos pone el enunciado es que la amortización sea constante. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para ver cómo funcionaría en este caso. Vamos a suponer que tenemos un valor actual de una renta inmediata de pagos vencidos igual a 9.000, o sea, un préstamo otorgado por el acreedor al deudor de 9.000 pesos. Las condiciones serían, se aplicaría una tasa de interés del 10% periódico, supónganse mensual si quieren, y el préstamo se da a tres periodos, 3 meses sería en el ejemplo. Estas serían las condiciones, digamos, de la renta o en la práctica lo que se llamaría préstamo. Veremos en este cuadro cómo sería la marcha de esta renta o la marcha de este préstamo. En el primer periodo tendríamos que la deuda sería el total, 9.000, todavía no se ha pagado nada. Le calculamos los intereses al 10%, son 900. La amortización, como dijimos que va a ser constante, y en 3 periodos será a razón de 3.000 pesos por periodo. Con lo cual, finalmente la cuota serán los 3.000 de amortización más los 900 de intereses, 3.900. Cuando llega el segundo periodo, ya la deuda se ha reducido por la amortización de la primera cuota, quedó en 6.000, el 10% de interés 600, la amortización sigue siendo 3.000, la cuota será 3.600. En la tercera y última cuota, ya la deuda se redujo a 3.000, los intereses eran 300, la amortización nuevamente 3.000 y la última cuota 3.300. Entonces ustedes pueden ver claramente que la cuota va variando en una progresión aritmética con una razón de variación igual a 300, un R igual a menos 300 sería en este caso, porque es decreciente. 3.900, 3.600, 3.300. Si ustedes ponen cuidado, estos 300 pesos no serían otra cosa que la tasa de interés del 10% aplicado sobre la amortización de cada cuota. Es decir, que como los intereses se aplican sobre saldos y estamos reduciendo los saldos de a 3.000 pesos, quiere decir que los intereses se reducen en 300 pesos. Nosotros vamos a partir de la fórmula general que conocemos de una renta inmediata de pagos vencidos, con la cual podríamos tranquilamente resolver no solo sino todos los casos que se nos presenten,
Pero dado este caso, que es un caso especial, porque esta renta nos va a servir como base un sistema de amortización de préstamo conocido como alemán o de amortización constante. Vamos a hacer algunas simplificaciones para obtener una fórmula un poco más sencilla. Entonces podemos partir, decimos, de esta fórmula que resulta general para cualquier tipo de préstamos cuyos servicios varíen en progresión aritmética, teniendo en cuenta que cuando la amortización es constante, estamos frente a un caso particular, ya que la razón estará dada por el interés de lo amortizado en cada periodo y es la suma que disminuye cada cuota, que son los 300 pesos que recién mencionábamos. De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo, en cada periodo o pago se amortiza una parte constante de la deuda, la cual podemos simbolizarla de la siguiente manera. Sería el B dividido N, digamos, el saldo de la deuda dividido el número de periodos, en el caso eran 9.000 dividido 3, que nos daba los 3.000 pesos. Ahora, como la amortización de cada cuota se mantiene constante mientras varían los intereses, los cuales, como ya dijimos, son sobresaldos, estos irán decreciendo y bajarán en las cuotas posteriores. Los intereses decrecientes hacen decreciente también la razón, entonces esta vendrá dada por la razón de variación, será, como dijimos, el monto de la deuda, saldo del préstamo, BN, dividido N por I, ¿no es cierto? Es decir, en definitiva, la tasa de interés aplicada a la amortización de cada cuota, pero con signo negativo, dado que esta es decreciente. Es decir, sintetizando, R va a ser igual a menos el valor del préstamo dividido la cantidad de periodos por la tasa de interés periódica. Lo que hacemos seguidamente es reemplazar en la fórmula general de valor actual el valor de R por el encontrado recientemente, teniendo en cuenta el signo negativo, ¿no es cierto?, que tiene R. Luego se hacen una serie de simplificaciones y pasos algebraicos que ustedes podrán ver en esta diapositiva y en las siguientes y apreciar con mayor detalle. Luego de todos los pasos algebraicos que hemos mencionado, llegamos finalmente a una fórmula un poco más simplificada de valor actual de esta renta inmediata de pagos vencidos, pero con la condición de que la amortización sea constante. En este caso, el valor actual de la renta va a ser igual al valor de la primer cuota por N, o sea, la cantidad de términos, dividido 1 más I por N. Repito nuevamente, este valor actual solamente es para este caso particular. Vamos a ver ahora el cálculo del valor final de una renta periódica de pagos vencidos o de pagos adelantados. En este caso también sucede lo mismo que cuando veíamos rentas de cuotas constantes, donde recuerdan que decíamos que no había diferenciación entre renta inmediata, diferida o anticipadas, ya que en todos los casos la época de iniciación de los pagos siempre es anterior a la evaluación, no existiendo más términos con posterior a esta última, es decir, el último pago está a lo sumo en el momento de la evaluación. Entonces vamos a ver en primer lugar el valor final de una renta de pagos vencidos. Bueno, aquí tendríamos varios procedimientos para llegar a este valor final. Uno de ellos podría ser similar al que hicimos para el valor actual de la renta inmediata de pagos vencidos, es decir, plantear el diagrama temporal con la época de iniciación y la época de iniciación al comienzo y la época de evaluación al final, con cada uno de los pagos o términos, ir desagregándolos en forma vertical, con su razón de variación R, y similar a lo que hicimos para el valor actual, hacer para el valor final, nada más que en vez de actualizar, obviamente aquí tendríamos
que capitalizar para llevarlos al momento n. Luego hacer las igualaciones, pasos algebraicos, y llegaríamos a la fórmula general. Pero sin duda que resulta mucho más fácil a esta altura valernos de los conceptos que ya tenemos, sobre todo el de equivalencias, como hicimos también con valor actual, y podríamos también, en una forma más sencilla, arribar al valor final partiendo del valor actual de esta renta inmediata, variable, también de pagos vencidos, obviamente, capitalizándola por los n periodos que median entre la época de iniciación de los pagos, que es donde está evaluado el valor actual, y la época de evaluación ahora, que va a ser el momento n. Vamos a denominar entonces ahora al valor final como BA, es decir, le cambiamos la B mayúscula por la A, siempre siguiendo la misma nomenclatura que teníamos para las rentas constantes. Es decir, entonces sería BA, 1 porque es de pagos vencidos, N es la cantidad de términos, I es la tasa de interés y R es la razón de variación. También, por razones de brevedad, la vamos a poder simbolizar como BAN. Como dijimos entonces, planteamos el valor final como igual al valor actual por 1 más i a la n. Reemplazando, vemos que en la fórmula que sigue hemos multiplicado el 1 más i a la n por cada uno de los miembros del segundo término. Hemos sacado el an por 1 más i a la n, que es igual a sn, y después aplicamos propiedad distributiva y hacemos otros cálculos de simplificación, cálculos algebraicos que pueden ver en la diapositiva que sigue. Por último, haciendo alguna simplificación, ven ustedes que llegamos a la fórmula de valor final de una renta variable de pagos vencidos, siendo esta igual a C más R sobre I por Sn menos R por N sobre I. Es una fórmula un poco más corta que la fórmula de valor actual. En cuanto a los cálculos de los elementos, podemos decir que tanto la cuota como la razón de variación R la podemos obtener por despeje a partir de esa fórmula, pero lo mismo que pasaba con el valor actual de las rentas, estas mismas rentas, el tiempo y la tasa de interés no se van a poder despejar, no se van a poder calcular en forma directa y vamos a tener que hacerlo por el método de aproximaciones sucesivas. Tenemos ahora el valor final de la renta de pagos adelantados, cuya nomenclatura en este caso va a ser BA0, N y R, o su abreviatura, que la vamos a simbolizar entre paréntesis como BA' y N entre paréntesis también. Como pueden ver en el planteo, el valor final de la renta variable en progresión aritmética de pagos adelantados, para este caso partimos del valor final de la misma renta, lo capitalizamos por un periodo conforme lo que ya sabemos. Hacemos el producto respectivo y después de los desarrollos llegamos a la fórmula que está al final, que dice que es el valor final de esta renta de pagos adelantados va a ser igual a la cuota más la razón de variación sobre I por una digamos, imposición unitaria de pagos adelantados y cuota constante menos la razón de variación por N sobre la tasa de descuento. También aquí pueden presentarse otras situaciones, como analizamos ya en las rentas de cuota constantes, donde puede ser el caso de que sea necesario calcular el valor final a partir del valor actual de una renta diferida o anticipada en lugar de la inmediata, como se vio anteriormente, en cuyo caso las fórmulas a aplicar van a ser las que ponemos a continuación. Lógicamente, siempre para pasar de un valor actual a un valor final vamos a estar capitalizando. La diferencia va a estar que en la cantidad de periodos en cada caso
que tenemos que capitalizar. Por ejemplo, si queremos sacar el valor final a partir del valor actual de una renta diferida de pagos vencidos, vamos a tener que capitalizar al valor actual de la renta homónima por n más h periodos. Si se trata del valor actual de una diferida de pagos adelantados, vamos a tener que capitalizar también por n más h periodos, pero partiendo del valor actual de también de la renta diferida de pagos adelantados. En el caso de que partamos del valor actual de una anticipada de pagos vencidos, vamos a tener que capitalizarla a esta, pero por n menos h periodos de tiempo. Y en el caso de la adelantada sucederá lo mismo, pero partiendo del valor actual de la anticipada de pagos adelantados. Vamos a pasar a ver ahora las rentas de cuotas variables, pero en progresión geométrica. Aquí ya no estamos hablando de que sus términos o cuotas varían en una cantidad fija, sino que acá vamos a ver una variación porcentual de cada cuota o término respecto del anterior. Vamos a ir analizando primero el valor actual, luego el valor final y como hicimos con rentas anteriores, dentro del valor actual vamos a analizar en primer lugar la inmediata, después la diferida y finalmente la anticipada, cada una de ellas en sus dos variantes de pagos vencidos o pagos adelantados. Comenzaremos diciendo que la nomenclatura que vamos a utilizar es la siguiente. C sigue siendo el primer término de la renta o cuota inicial. Acá la razón de variación va a estar representada genéricamente por la letra Q. Y la representación del valor actual es B minúscula, B mayúscula entre paréntesis, luego abrimos otra paréntesis, H, N, I, Q. Si ustedes lo que van a ver acá es solamente en la nomenclatura una diferencia, que en vez de R, como tenían las rentas variables en progresión aritmética, acá vamos a tener Q que indica la razón de variación. Cuando vean esta nomenclatura, esto está expresando o queriendo decir el valor actual de una renta de n términos, variables en progresión geométrica con razón Q, cuyo primer término es de C unidades monetarias, valuada a la tasa I, H periodos antes del primer término de la renta. Comenzaremos con el valor actual de la renta inmediata de pagos vencidos. Como siempre, realizamos el diagrama temporal, ubicamos la época de evaluación y la época de iniciación en el momento cero, coinciden ambas, dado que es inmediata, y luego tenemos los pagos o términos de esta renta, que los vamos a colocar como siempre debajo de la línea temporal. Dado que la renta es de pagos vencidos, el primer pago de valor C va a estar en el momento 1, y el segundo pago ya empieza con la variabilidad, es decir, acá hacemos C por Q, es decir, pudiendo ser cualquiera el valor de Q, pero va a ser una renta creciente o decreciente en progresión geométrica. El tercer término ya será C por Q nuevamente, o sea, C por Q al cuadrado, y así sucesivamente hasta el anteúltimo término, que vendría a ser C por Q a la n-2, y el último término C por Q a la n-1. El exponente al cual está elevado Q es n-1, por ejemplo, en el último término, y no n porque fíjense ustedes que el primer término no tiene Q, entonces Q está n-1 veces en las cuotas. Como siempre, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos términos o cuotas y evaluarlos en el momento cero, que es la época de evaluación. La cuota del periodo 1, que es C llevada un periodo antes, actualizada, será C por B. El segundo término es C por Q, que actualizado es C, hay que multiplicarlo por B al cuadrado.
con lo cual queda C por Q por B cuadrado. El tercero será C por Q cuadrado B al cubo, y así sucesivamente hasta el último, que es C por Q a la N por B a la N. Planteamos como siempre que el valor actual de esta renta es igual a la sumatoria de los valores actuales de cada uno de sus términos, y en el segundo renglón ya estamos sacando el factor común C por B, que vemos que se repite en todos y cada uno de sus términos. Entonces nos quedaría que el valor actual de esta renta es igual a C por B por 1 más Q por B más Q por B al cuadrado, Q cuadrado B cuadrado, más etcétera, etcétera. Vemos nuevamente que dentro del paréntesis tenemos una progresión geométrica de razón Q por B. En este caso podemos asimilar el 1 con diciendo que es Q por B a la 0. Entonces acá la razón de variación en este caso concreto es Q por B. Esta suma de una progresión geométrica tiene dos resultados posibles. Uno es, si Q por B es igual a 1, fíjense ustedes que tendríamos, mirando dentro del paréntesis, bueno, el primer término es 1, Q por B es 1, o sea que es 1, Q por B, que es 1 al cuadrado, daría 1, al cubo seguiría dando 1, 1, 1, 1, serían todos unos los que suman dentro del paréntesis. ¿Cuántas veces? N cantidad de veces. O sea que si Q por B es igual a 1, tendremos, la fórmula nos quedará C por B por N. La otra alternativa es que Q por B sea distinto que 1. En este caso existen dos alternativas, ¿no es cierto? Si Q por B es mayor que 1, esto implica que si pasamos el B al otro término, implicaría que Q es mayor que 1 más I, en cuyo caso se trata de una progresión geométrica creciente. Si Q por B es menor que 1, significaría que Q es menor que 1 más I, en cuyo caso se trata de una suma de una progresión geométrica decreciente. Podríamos aplicar cualquiera de las dos fórmulas de suma de una progresión geométrica, dado que el resultado sería el mismo como ya hemos explicado anteriormente. En este caso vamos a utilizar la fórmula de suma de una progresión geométrica decreciente. Entonces el valor actual de esta renta nos quedaría igual a C por B por, recuerdan, la suma de una progresión geométrica es igual al primer término, que en este caso sería 1, por eso no lo ponemos, que multiplica a 1 menos la razón de variación, que sería Q por B, elevado a la cantidad de términos, que es N, sobre 1 menos Q por B. Entonces, lo que tenemos que ver, y ya en los próximos casos también vamos a analizar, es que en este tipo de rentas, que son variables en progresión geométrica, siempre vamos a tener dos resultados, de acuerdo que Q por B sea igual a 1 o que Q por B sea distinto que 1. En cuanto al cálculo de los elementos, lo podemos hacer tranquilamente por despejo. Para el caso de la inmediata de pagos adelantados, podemos partir directamente del valor actual de la inmediata de pagos vencidos, y como ya sabemos la capitalizamos por un periodo más, o sea que la multiplicamos por 1 más I. En este caso, entonces, en primer lugar, si Q por B es igual a 1, la fórmula nos quedaría simplemente como igual a C por N. Recuerden ustedes que la de pagos vencidos era C por B por N, pero al multiplicarse por 1 más I, el B con el 1 más I se simplifican y quedaría C por N. Lo mismo pasaría en el caso 2, es decir, si Q por B es distinto que 1, donde el B también se simplifica con el 1 más I y la fórmula queda
resumida a la expresión que tenemos abajo a la derecha. Pasamos al valor actual de la diferida de pagos vencidos. Tenemos en primer lugar el diagrama temporal, donde podemos ver, como siempre, que la época de evaluación la ponemos en el momento 0, la época de iniciación es H periodos posterior a la época de evaluación, y como los pagos son vencidos, el primer pago o término de la renta estará en el momento H más 1. O sea, ahí comenzará con un valor C, luego C por Q cuadrado, etc. En este caso, para esta renta diferida de pagos vencidos, podemos partir de la relación que ya conocemos, cuál es que es igual al valor actual de la inmediata de pagos vencidos actualizada por H periodos. Entonces, en el caso de que Q por B sea igual a 1, el valor actual de esta renta quedará igual a C por N por B a la H más 1. Porque, vuelvo a repetir, si ustedes recuerdan, la inmediata de pagos vencidos era C por N por B, y si ahora multiplicamos por B a la H, en definitiva quedaría C por N por B a la H más 1. Obviamente que lo mismo estará ocurriendo en el caso 2, es decir, si Q por B es distinto de 1. Para la de pagos adelantados, el planteo que hacemos es el mismo, es decir, que el valor actual de esta renta va a ser igual al valor actual de la inmediata de pagos adelantados, que simbolizamos con la B minúscula, B mayúscula prima, actualizada por H periodos. Entonces, en la opción 1 de Q por B es igual a 1, el valor actual de la renta diferida de pagos adelantados será igual a C por N por B a la H. Si ustedes recuerdan, el valor actual de la inmediata, en este caso era C por N, y ahora le agregamos multiplicándola por B a la H. Lo mismo hacemos en el caso 2, si Q por B es distinto de 1. Por último, pasamos al valor actual de la renta anticipada y de pagos vencidos. En este caso, vemos que la época de iniciación es anterior a la época de evaluación. Los pagos están anticipados por H periodos. Consecuentemente, el primer pago de C estará en el momento H menos 1. Partimos aquí nuevamente de la igualdad que sabemos que existe entre una renta anticipada de pagos vencidos, donde esta es igual al valor actual de la inmediata de pagos vencidos capitalizada por H periodos. En ambos casos, entonces ahora, tanto sea si Q por B es igual a 1 o si es distinto que 1, a la renta inmediata de pagos vencidos, que era C por N por B, la vamos a multiplicar por 1 más I a la H. 1 más I a la H con el B se simplifican y quedaría en la fórmula 1 más I a la H menos 1. Esto es en ambos casos. Para la de pagos adelantados hacemos exactamente lo mismo, pero el punto de partida en la igualdad entre el valor actual de la anticipada de pagos adelantados va a estar dado con el valor actual de la inmediata, pero también de pagos adelantados, donde también la capitalizamos por 1 más I. Entonces, en este caso, como la inmediata de pagos adelantados era igual a C por N, en la opción de 1 de que Q por B es igual a 1, quedará la fórmula final igual a C por N por 1 más I a la H. Por último, vamos a calcular los valores finales de estas rentas, ya sea en su modalidad de pagos vencidos como de pagos adelantados. Comenzamos con el valor final de la renta de pagos vencidos. Aquí, como pueden apreciar ustedes, ha cambiado la nomenclatura. En vez de B minúscula, B mayúscula, vamos a tener BA, porque recordarán que la A significaba
valor final. También vamos a partir aquí de la equivalencia conocida, en el sentido de que el valor final de una renta de pagos vencidos es igual al valor actual de la misma renta de pagos vencidos capitalizada por n periodos. Entonces, en el caso de que Q por B es igual a 1, vamos a tener que el valor final es igual a C por N por 1 más I a la N menos 1. En este caso, el B que estaba en la fórmula de valor actual se simplificaría con el 1 más I a la N y quedaría 1 más I a la N menos 1. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de que Q por B sea distinto que 1. En cuanto al cálculo de los otros elementos, como despejar la cuota, el tiempo o la tasa de interés, eso se puede hacer por despeje sin ningún inconveniente. Para finalizar, tenemos el valor final de la de pagos adelantados, donde hacemos el mismo planteo que hicimos para la de pagos vencidos. Vamos a tener que el valor final de la renta de pagos adelantados es igual al valor actual de la inmediata de pagos adelantados capitalizada por 1 más I a la N. Entonces, en el caso de que Q por B sea igual a 1, nos va a quedar igual a C por N por 1 más I a la N, y en el caso de que Q por B sea distinto que 1, el valor final va a ser igual a C, que es la primera cuota, por 1 menos la razón de variación, que es Q por B, elevado a la cantidad de términos, dividido 1 menos la razón de variación, o sea Q por B, y todo esto por 1 más I a la N.